Gracias, Señor. Poderoso eres, Señor. Dáselo fuerte si se lo va a dar. No me lo dé a mí que yo no canté. Déselo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es digno y merecedor de toda gloria y toda honra. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Qué bueno que tomó la mejor decisión y fue levantarse en la mañana, prepararse y venir a la casa del Señor, a adorar su nombre, a alimentarnos espiritualmente de la palabra. Ya tuvimos la clase bíblica, ahora nos toca el alimento. Y antes de comenzar, así de paraditos como están, me gustaría que buscaran en la palabra la escritura que se encuentra en Juan 15. Juan 15, versículos del 1 en adelante. Probablemente haga referencia en esta mañana de varios versículos de este capítulo, pero por lo menos hasta ahora voy a leer hasta el 8. Dice la palabra de Dios en Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que pertenecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como la rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, presentándonos en esta mañana. Padre, que seas tú examinando nuestra vida, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros a través, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, escudriña nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a seguir caminando en ti, Señor. Ayúdanos a seguir caminando y trabájanos, Padre, en las áreas que necesitemos. Te damos gloria, te damos honra y gracias, Señor. Utilízame como un instrumento en tus manos, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea por ti, para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, se pueden sentar. En esta mañana quiero hablar de la vid verdadera. Esta porción bíblica hermosa, preciosa, que se encuentra en el libro de Juan. Y quiero ir poco a poco porque son muchas cosas que quiero compartir en esta mañana. Primeramente, este mensaje, esta palabra o esta porción bíblica, hace un tiempo el Señor me mandó a estudiarla. Y recuerdo que para un miércoles y la traje. Y precisamente no es necesariamente de lo que voy a hablar en esta mañana, pero recuerdo que era en mi proceso de preparación. El Señor me metió a unas profundidades que hasta ese momento nunca había entrado. Y recuerdo que me preparé, que hice todo el estudio, todo. Y cuando llegué a la iglesia, estábamos los pastores y probablemente 2 hermanos. En ese momento, yo, pues, comenzando, medio me desanimé porque dije, caramba, yo me preparé, estudié, me esforcé, pero no importa, con el tiempo y adentrándome en la misma palabra, he aprendido que
La cantidad de personas que escuchan la palabra que el Señor le manda a dar uno no importa. Lo que importa es las vidas que son impactadas, que muchas veces uno, como portador de la palabra o portavoz de la palabra de Dios, ni siquiera se entera de los frutos que da. La misma palabra dice que uno es el que siembra y otro el que cosecha. Así que, lo que les digo con esto, hermanos, es que lo que puedan ver nuestros ojos naturales no importa. Lo que importa es lo que el Señor esté haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y esta casa es una casa de calidad. Esta casa es una casa donde cada uno de ustedes ha llegado de una forma y al día de hoy usted es otra persona. Usted ha cambiado, ha crecido en el Señor y realmente eso es lo que a nosotros nos da más satisfacción. A mí no me interesa llenar una iglesia, ni un coliseo, ni un estadio, cuando lo que tenemos son seguidores y no ovejas. Y ustedes han crecido en el Señor y le damos gloria a Dios por eso. Por eso en esta mañana quiero nuevamente, el Señor me trajo a memoria, vamos a hablar de la vid verdadera, pero con otro enfoque. Hoy quiero, el Señor me llevó por otro lugar y quiero compartir esa palabra con ustedes. Primeramente, es que nuevamente en la escritura, en los evangelios precisamente, podemos ver otra analogía al mundo agrícola. Sabemos que en esa región la fuente de, ¿verdad?, económica, agricultura, que entiéndase siembra, cosecha, pastoreo de animales y la pesca. Esos eran las fuentes, ¿verdad?, de sustento, de alimentación del pueblo. Por lo tanto, eran hacer alusiones o hacer analogías con cosas así, era accesible para todo el mundo. Y esto nos debe enseñar primeramente que la palabra es accesible para todos. En este tiempo tenemos muchas herramientas para que nos ayudan a poder entender la Biblia. Ya no son tiempos de decir, es que yo no la entiendo, es que yo no la sé, porque realmente, hermanos, no hay excusas para adentrarnos en la palabra. La palabra del Señor en ese tiempo era clara, era sencilla para que todo el mundo tuviera acceso a ella. ¿Por qué no puede ser accesible para nosotros hoy? Así que si ese es el obstáculo que en este momento tú le estás poniendo al Señor para no hacer lo que Él te ha mandado a hacer, pues está derrumbado, porque realmente no hay excusa para adentrarnos en la palabra y seguir aprendiendo. Además, que tenemos el Espíritu Santo, que nos da luz, nos ilumina y nos da entendimiento de cosas que tal vez en un momento no podemos entender. Entonces, siguiendo en lo que les estaba diciendo, en este caso, él hace alusión en Juan 15 a una vid. Específicamente, el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Pues una vid es una planta de uva. Y para nosotros poder ir entendiendo a qué se refiere el Señor con esto, tenemos que entonces hacer una pequeña investigación para poder ver el por qué Él se refiere a sí mismo como una vid, como una planta de uva. Miren qué hermosa esa que está ahí, que les tengo proyectada, que está llenita, llenita, llenita de frutos, pero vamos a eso más adelante. La vid en el tiempo de la antigüedad y en esa región geográfica del Medio Oriente, en lo que le conocemos como el Mediterráneo occidental, era una de las plantas más importantes por varias razones. Entre las plantas más importantes podemos mencionar tres como las tres más importantes. En esa época y en esa región tenemos la vid,
que es la planta de uva, tenemos el olivo y tenemos la higuera. Precisamente de las tres la Escritura habla. Y son plantas que tienen unas características específicas que las hacen productivas y las hacen fructíferas en ese clima, en ese terreno y con las condiciones climatológicas. Así que la vid es muy antigua. Podemos rastrearla en la Biblia, tan antigua como en Génesis 14:18. Si quieren, pueden luego anotarlo y hacer referencia a eso, aunque eso no es precisamente de lo que voy a profundizar en esta mañana. Pero quiero traerles este background para que podamos entender el por qué el Señor se llama a sí mismo como la vid verdadera. Es una planta vigorosa, es una planta que en ese lugar y con las condiciones adecuadas, una vez se siembra, es vigorosa y puede crecer sin control. Y tiene unas partes que son enredaderas, tiene una parte del tronco y tiene ya en la parte de los zarcillos, son como unas enredaderas. Por lo tanto, es necesario que esa planta sea podada anualmente. Y cuando vamos a la Escritura, vemos que el oficio del que cuida el viñedo era un oficio bien sacrificado, porque era necesario que estuviera en todo momento observando y determinando dónde podar. Esas podas se hacían generalmente en invierno y se hacían una vez al año. Todo esto es importante. Todo esto es importante para lo que sigue diciendo la Escritura. Como les dije, la vid tenía un crecimiento, podía llegar a tener un crecimiento descontrolado, pero eso no garantizaba que el fruto que diera de ese crecimiento descontrolado, que ese fruto fuera bueno. Podía dar fruto, ojo, pero no era necesariamente un fruto bueno. Y eso es importante también. Así que para producir un buen vino, para producir un buen jugo, para todo lo que se hacía con la uva en ese tiempo y aún hoy, era necesario que el producto fuera de calidad, porque nadie quiere tomar un vino, en ese tiempo de la antigüedad, nadie quiere tomar un vino que fuera de uva amarga o de una uva que no tuviera la calidad o las características específicas que eran necesarias. Ojo, todo esto es importante. En el Nuevo Testamento se han hecho o se hacían analogías de ramas, de frutos, así que esto no es muy desconocido para nosotros. Pero quiero moverme un momento, si tienen la bondad, vayan a sus Biblias. Isaías 5, vamos un momentito a Isaías 5 para hablarles específicamente de una alusión al viñedo, a la viña del Señor. Vamos a movernos a Isaías 5. Fíjense, no lo voy a leer completo. Sin embargo, quiero irme a Isaías 5:7 y escuchen esto. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Síganme aquí. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Y por ahí sigue la escritura. Así que ya tenemos una pequeña pista de por qué el Señor Jesús en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. No solo eso, si nos vamos al Salmo 80, vámonos a mover un momentito al Salmo 80, que habla nuevamente del pueblo de Israel como la vid del Señor o la viña del Señor. Y esto es sumamente importante. Miren lo que dice
Salmos 80, versículo 8. Dice, nos sacaste de Egipto como a una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasladaste a tu tierra. Y sigue por ahí la escritura, si la marcan y se lo llevan a su casa y siguen leyendo, de cómo en este salmo se está desglosando el cuidado que Dios tuvo con el pueblo de Israel desde un principio, que lo sacó de Egipto, lo llevó a una tierra fértil, una tierra llena de condiciones necesarias para su florecimiento, expulsó a sus enemigos. Sin embargo, esa vid se comportó incorrectamente, quiso crecer como quiso. Y el Señor, ¿qué hizo? La cortó. Entonces, cuando vamos ahora a Juan, nos hace un poco más de sentido que Jesús mismo se esté refiriendo como la vid verdadera. Porque es a través de Jesucristo que ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Es a través de Jesucristo que todo el que lo acepte, se arrepienta de sus pecados y venga a Él, tiene una oportunidad de salvación. Así que no hay, como dice Pablo, no hay hombre, mujer, no hay judío, no hay gentil. Lo único que tenemos que hacer es ir a Cristo. No importa quiénes seamos, de dónde provengamos, de qué raza seamos, de qué color seamos, no importa. A través de Jesucristo que ahora nosotros tenemos esa oportunidad de tener esa comunicación con el Padre y poder entonces crecer, dar frutos y seguir. Así que es importante. Me gustaría que se lleven el Salmo 80 e Isaías 5. Léanlos y vayan de nuevo a Juan 15 para que hagan. Realmente es fascinante ver las cosas ricas que podemos sacar de la Escritura. Así que, si seguimos leyendo, volviendo de nuevo a Juan 15, vamos de nuevo a Juan 15 y vamos a seguir leyendo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ok. Ahora entonces, Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que esto es una comparación, una analogía. Jesucristo mismo es la vid. Y como les dije, como es una planta vigorosa, es necesario que una persona experta vaya a la planta, la observe y corte lo que es necesario cortar. Que para una persona inexperta puede parecer que es algo malo, que tú tengas una planta bien bonita y que tú la cortes completita. Yo me acuerdo que como anécdota, hace un tiempo, mira, mi esposo se ríe. Hace un tiempo el pastor Luis, y qué pena que no está aquí, salió un momento. Una vez el pastor Luis nos hizo una visita y yo le enseñé mis plantas. Yo tengo muchas plantas y flores en el patio. Y él vio una planta y él dijo, esa planta hay que podarla. Y esa planta se poda así. Y sacó unas tijeras, yo no sé de dónde, y la dejó peladita, peladita, peladita. ¿Saben qué pasó? Que se murió. Por lo tanto, es necesario, no es cortarla por cortarla, es cortarla con conocimiento. Si me escucha, cuando me escuche. Y entonces, pero es para que vean la ilustración de que el labrador que dice, mi padre es el labrador, no es una persona cualquiera, es el mismo Dios el que se encarga de hacer ese trabajo de limpieza y poda. Y vamos ahí más adelante. Y entonces sigue diciendo la escritura en el versículo 2.
Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Si vamos más adelante, en el versículo 5, la escritura se explica a sí misma. Dice, ciertamente yo soy la vid, o sea, Jesucristo refiriéndose a sí mismo como la vid. Ustedes son las ramas. En otras versiones, los pámpanos. Pero estamos en Puerto Rico en el siglo XXI, así que vamos a hablar de ramas, que es lo que nosotros estamos familiarizados. Pues entonces, en este escenario tenemos a Cristo como la vid, tenemos a Dios Padre como el labrador y yo, como creyente en Cristo Jesús, soy la rama. Y ahora volvemos al versículo 2, que dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces, aquí tenemos que este labrador, que es nuestro Señor Dios, hace dos funciones principales con esa planta. La corta y poda. Y quiero hacer un paréntesis, estoy con el pastor, el paréntesis del paréntesis, para darles un detalle. Miren, hermanos, la palabra es tan rica, es tan espectacular, que uno nunca deja de aprender y nunca crea que va a aprenderlo todo, porque cada día es más y más. Cuando nosotros vamos al griego, que sabemos que los evangelios y el Nuevo Testamento se escribió en griego, vamos a ese versículo 2. Recuerden que estoy hablando de cortar y podar. Curiosidades del lenguaje que no podemos ver en el español. Ese versículo, voy a leerlo de nuevo. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Hay un fenómeno que se da y se puede ver solamente en el griego, y es que el autor usa algo que se llama una paronomasía. Le voy a explicar rapidito lo que es. Es usar parónimos o palabras que tienen un sonido semejante, pero un significado diferente. Les dije que el labrador corta y poda. En griego sería airei y katairei. Airei es la rama que no da fruto, se quita, y katairei es la rama que da fruto, se limpia o poda. ¿Por qué estas cosas se dan en la escritura? Muchas veces para propósito de aprendizaje. Recuerden que ahora la palabra es accesible a nosotros, pero a veces tenían una comunidad de fe que lo que tenía era una copia de una copia que se leía y pues para fácil aprendizaje se usaban juegos de palabras, como decir ahora mismo pancha plancha con 4 planchas o el notorio notario, ves que es un juego de palabras que se puede utilizar para que el mensaje usted no lo olvide. Y es rico cuando nosotros podemos usar todas las herramientas que tenemos para hacer análisis de la escritura. Nunca piense que lo sabe todo. Nunca subestime la enseñanza que se puede dar en la iglesia. No falte a la escuela bíblica, aunque usted crea que ya lo sabe. Cuidado, es importante que nosotros en todo momento nos mantengamos humildes. Toda oportunidad que usted tenga de aprender algo nuevo, ya sea en el plano ministerial, espiritual o de la iglesia, como cualquier cosa. No estamos muy viejos ni muy tontos para aprender. A veces pensamos, no, ya yo estudié todo lo que yo iba a estudiar. No te quedes ahí. Realmente se sabe que las funciones cerebrales no se pierden con la edad si se mantiene ese cerebro activo, si se mantiene uno leyendo, si se mantiene aprendiendo cosas nuevas. Así que, como notita del saber,
Estas son curiosidades que recogen y esconden la escritura, que lamentablemente cuando pasamos o se hacen las traducciones, es muy difícil o imposible poder traerlas. Así que sabemos que las traducciones pues traen consigo eso, pero tenemos herramientas de interpretación, comentarios que nos aportan ese tipo de datos que nos ayudan a adentrarnos y a entenderlo. Cierro paréntesis y continúo. Miren, el labrador tiene entonces dos cositas, dos tareas principales. Después que siembra la planta, que ya crece y comienza el proceso de dar frutos, anualmente tiene que hacer este ejercicio. Tiene que cortar y tiene que podar. Y eso espiritualmente, adaptándolo a hoy, a usted y a mí, es el proceso de pruebas cuando el Señor nos poda. Cuando el Señor nos poda, es que quita de nosotros lo que no le agrada y sigue trabajando con nosotros. Y eso es algo continuo. Usted ve que usted es probado en algo, pasa la prueba, si la pasa bien, usted esa prueba no la vuelve a experimentar, pero va a experimentar otro tipo de prueba, porque nosotros somos constantemente un trabajo en progreso, en progreso. Dios está trabajando con nosotros muchas cosas, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestro proceso ministerial, académico, de nuestra conducta, cosas que no le agradan de nosotros. El Señor toma un tiempo para trabajar con nosotros y quitarnos eso. Generalmente, ese tipo de cosas duelen, pero son para nuestro crecimiento. Es bien interesante porque el Señor, como dice la Escritura y como dice ¿verdad? Cuando vamos a las características de la planta, este proceso es continuo y es un proceso, por lo menos para la vid, es anual. O sea que si usted da fruto hoy, usted no se puede quedar con eso. El próximo año el Señor va a querer mejorar ese fruto. Ciertamente, usted se tiene que dejar. Y entonces eso me lleva a la otra parte, que Él corta a la rama que no da fruto. O sea que Él corta, Él poda, limpia, purifica para la próxima cosecha y corta lo que es de estorbo. Y ahí es donde en esta mañana yo me quiero detener un poquito, porque realmente nosotros tenemos que cuidarnos ciertamente de que el Señor no nos corte, nos haga un montón y nos echa al fuego, como dice la Escritura. Nosotros debemos tener una actitud de dejarnos moldear, de que tengamos ese ánimo de decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero trabajar para ti, yo quiero dar frutos, no me cortes, porque hay un hilo bien fino entre cortar y podar, porque tú puedes ser podado, pero el año que viene puede ser cortado. ¿Ok? Y tenemos que cuidarnos, todos y cada uno de nosotros, porque el Señor está trabajando constantemente con nosotros, con nuestras malas actitudes, con nuestro pecado, con nuestras malas mañas, con nuestro carácter, que yo no voy a cambiar porque es que ya yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. No te duermas de ese lado, porque el Señor te puede tratar de podar, pero si le ves que eres estorbo, te va a cortar. Y podemos hablar de las pruebas, muchas cosas de las pruebas y animarnos los unos a los otros, pero en esta mañana mi enfoque tiene que ser cuida que no seas cortado, porque hay propósito para cada uno de nosotros aquí. Hay propósito y es necesario que nosotros nos
lo entendamos, nos pongamos las pilas y sigamos caminando. Porque, nuevamente, si le somos de estorbo al Señor, para su propósito, vamos a ser descartados. Sigue la escritura diciendo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Versículo 4. Pues una rama que no puede producir fruto, si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Así que no hay tal cosa como que yo doy frutos sin el Señor. No hay tal cosa. Dios tiene que ser nuestro norte o lo que nos mueva a nosotros a dar frutos. Yo no doy frutos por mí ni para mí. Es por el Señor y para el Señor. Porque de otra forma estaríamos separados del Señor y realmente eso no va a valer nada. Otra cosita, cuando el Señor está trabajando con nosotros, que nosotros tenemos la disposición de que el Señor nos trabaje, o sea, nos mostramos dispuestos, Señor, yo quiero trabajar para ti, yo quiero servirte, yo quiero hacer lo que tú quieras. Tienes que estar bien seguro de que eso es lo que quieres. Porque el Señor probablemente te mete en la prueba y comiences a perder cosas. Cosas que para ti eran muy importantes. Cosas que para ti eran lo máximo, pero para el Señor son de estorbo. Y tienes que entender que eso es parte del proceso, que eso es parte de tu crecimiento, que eso es parte de tu proceso. Y les voy a dar un ejemplo hipotético. Vengo al Señor, tengo un trabajo que me absorbe, que me quita todo el tiempo, que es mi Dios, un trabajo al que yo le dedico todo. Sin embargo, yo voy delante de la presencia del Señor y le digo, Señor, yo quiero servirte, yo quiero trabajar para ti, yo quiero serte fiel y la próxima semana te quedas sin empleo. ¿Qué vas a hacer? Tú sí se lo pediste al Señor. Son cosas que pueden ocurrir, van a ocurrir. Este es un solo ejemplo. A veces le rendimos cultos a nuestro hogar. Estamos todo el tiempo trabajando en nuestro hogar. Eso es de domingo a domingo, pintando, arreglando, gastando dinero y haciendo todo. Y cuando en la iglesia llaman, vamos a limpiar, por ejemplo. Pues no puedo porque estoy trabajando en mi casa. Son ejemplos. Estás poniendo algo por encima de lo que, pero le quieres servir al Señor y quieres serle fiel. Cuidado. Son cositas que pueden ocurrirnos. Sin embargo, cuando el Señor nos mete en la prueba y entendemos que esas pruebas son para nuestro crecimiento y para poder ser fructíferos cada vez mejor en Él, podemos pasar esas pruebas con victoria y seguir hacia adelante. Sigo por acá. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto se traduce en humildad. Nosotros no tenemos nada, nosotros no somos nada sin el Señor. Nosotros no tenemos una preparación de estudio, ni un buen trabajo, ni una vivienda, ni siquiera habilidad para pararnos y predicar la palabra por nosotros mismos. ¿Qué nos creemos? Es el Señor el que nos da esa capacidad. Es el Señor.
porque separados de Él no podemos hacer nada. Así que si nosotros estamos tratando de hacer algo por las razones incorrectas, vamos a ser cortados. Sigue diciendo la Escritura en el versículo 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Es bien triste estar una vida entera luchando para al final ser cortado y desechado como una simple rama en un montón. Realmente, hermanos, que esto sea de reflexión individual, porque todos necesitamos reflexionar y ver en qué el Señor puede seguir trabajándonos. Porque ciertamente yo estoy segura que ninguno de ustedes quiere ser desechado. Sigue el versículo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Así que nosotros tenemos que conocer al Señor. O sea, tenemos que tomarnos el tiempo de conocer a nuestro papá. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo porque, como dice la Escritura, y mis palabras permanecen en ustedes. La única forma de saber cuáles son las palabras del Señor es conociéndolo, orando, intimando con Él, leyendo la palabra, conociendo el propósito de Dios en nuestra vida, conociendo para lo que Dios nos creó. Nosotros, si a estas alturas nosotros no sabemos para lo que el Señor nos llamó, tenemos un problema y nos tenemos que de nuevo meter en la palabra. Tenemos que estar claros que si permanecemos en Él, es por Él y para más nadie. Y qué bonito que dice que podemos pedir lo que queramos y será concedido. La misma palabra dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propósitos, para nuestros deseos. Pero realmente cuando nosotros estamos conectaditos con el Señor, nosotros podemos abrir y pedir por esa boca que el Señor nos va a conceder, tanto para nosotros como para los demás. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de bendición espiritual. Estoy hablando de crecimiento de la casa. Estoy hablando de que vengan más vidas a Cristo. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que cuando nosotros estamos alineados con el propósito del Señor, nosotros podemos decir que podemos pedir lo que queramos y Dios nos va a conceder. Sanidades se dan, milagros se dan. Pero nuevamente, eso sí permanecemos en Él, condicionado a que nosotros permanezcamos en Él, porque el Señor es fiel con nosotros, nosotros somos los que no le somos fieles en todo momento. Sigue diciendo el versículo 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi Padre. Y si seguimos más adelante leyendo, que realmente con esto quiero concluir, vamos al versículo 14. Es hermoso realmente servirle al Señor. Dice el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Miren qué lindo. Realmente todo lo que nosotros tenemos en Dios son beneficios. Que nosotros podamos llamarle amigos a nuestro Señor Jesús. Nuestro amigo. Cuando en este tiempo a veces no sabemos ni quién es nuestro amigo en este mundo. Si yo les pregunto a ustedes cuántos amigos ustedes han tenido a lo largo de su vida, probablemente muchos. Probablemente hayan tenido amigos por diferentes etapas de su vida, cuando estuvieron en la escuela. Si yo me pongo a pensar quiénes fueron mis amigos en la escuela, dónde están hoy, probablemente no les pueda decir, no sé. Pero
tenemos un amigo eterno, tenemos un amigo perfecto, un amigo que nos va a contar nuestros secretos, un amigo que no nos va a juzgar, un amigo que nos va a dar un buen consejo y un amigo que nos restaura. Un amigo que nos pasamos de ser esclavos a ser sus amigos. Qué cosa más linda. Realmente con el Señor nosotros lo que tenemos son beneficios, beneficios y más beneficios. Nosotros podemos confiarle algo a un amigo aquí, en esta vida. Podemos tener buenos amigos, ojo, pero ninguno como nuestro Señor. Realmente no hay comparación. Y Él está ahí, pendiente, presto a que nosotros vayamos a su presencia y le hablemos como se le habla a un amigo, con la verdad, con confianza, con confidencia, o sea, decirle realmente lo que somos, lo que nos sentimos, porque realmente no vamos a ser condenados. El Señor va a trabajar con nosotros, siempre y cuando nosotros nos dejemos trabajar, moldear por Él. Mientras estemos pegaditos a ese árbol, a esa planta, que es nuestro Señor Jesús, hay oportunidad. Hermanos, hay oportunidad, aún hay oportunidad para nosotros reconectarnos con el Señor, para nosotros seguir dejándonos trabajar por Él, aunque entremos en el fuego de la prueba. Todavía hay oportunidad. Si aún no hemos sido cortados, hay oportunidad. Y en esta mañana simplemente, esto era lo que yo les quería decir. Realmente el Señor es bello, el Señor es maravilloso y es un Señor de oportunidades. Es un Dios que quiere realmente que el propósito de cada uno de nosotros se cumpla en Él. Pero hay un detalle, nosotros no somos entes libres o entes que estamos por ahí, por el mundo. Aquí yo soy el que soy y yo no me debo a nada. Una vez nosotros venimos a Cristo, nosotros quedamos pegaditos a Él. Somos parte de Él. Nosotros ya no hay tal cosa como que somos silvestres y somos, como decimos en Puerto Rico, realengos. Ya nosotros estamos cobijados por el Señor y tenemos que someternos al Señor. No hay nada más. Si no queremos ser cortados y desechados, tenemos que permanecer en Él. Así que, hermanos, básicamente eso fue lo que el Señor me dio para esta mañana. Yo no quiero agregarle ni quitarle nada. Yo no quiero, simplemente vamos a tomar este mensaje, esta escritura, vamos a meditar en ella y vamos a pedirle al Señor que realmente lo que usted quiera pedirle, porque yo no sé si usted quiere seguirse dejando trabajar por Él, pero está la palabra ahí. Pídale al Señor lo que usted quiera, pero mi consejo es que se deje trabajar por Él. Mi consejo es que se deje trabajar por el Señor, porque no hay cosa más linda y más hermosa que dar frutos para el Señor. Y que cada año que pase, cada temporada que pase, haya fruto nuevo, haya frutos frescos, dulces, agradables y que cumple con el propósito. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Cierra sus ojitos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, porque cada día tú sigues dando oportunidades, Señor, para trabajar con nosotros en nuestra vida, Señor, para seguir ajustando lo que hay que ajustar, Señor. Padre, venimos, Señor, como hijos tuyos, Señor, dispuestos
a que seas tú trabajando en nosotros, Señor. Que seas tú podando, quitando, Señor, lo que es necesario para que podamos dar fruto de excelencia. Padre, te damos gracias porque te reconocemos como nuestro labrador por excelencia, Señor. Que con tu ojo, Señor, perfecto, tú sabes lo que darnos y qué quitarnos, Señor. Padre, gracias porque la prueba nos produce frutos, Señor. El fuego de la prueba, Señor, el dolor que nos puede producir la prueba, nos lleva a lugares más grandes, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, Padre bueno, porque no queremos ser cortados, mi Señor. Porque queremos permanecer en ti, Señor. No importa lo que nos pueda costar, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, Padre bueno, por cada vida, Señor, que ha escuchado esta palabra, Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, trabajando con cada uno de nosotros, Señor. Indagando, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, Señor, para seguir haciendo tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús, hemos orado. Amén y amén.